Webinar de Negotia, donde vamos a hablar de los pasos que hay que dar para el caso de que estemos pensando en separarnos o divorciarnos. Estamos y vamos a contar con dos ponentes de excepción, con Paula Ayer Franco y con Amaya de Miguel, que se nos conectará ahora en breve. Con lo cual, nada, en 2 minutitos ya estamos con todos vosotros aquí en este nuevo espacio que vamos a hacer desde Negotia, donde vamos a utilizar estos canales de comunicación para poder informarnos de todas aquellas cosas que vosotros queráis. Empezamos con este de Derecho de Familia, pero tendremos otros donde te ayudaremos, si tienes una empresa, a ver cómo podemos salir de esta situación complicada y si estamos en una situación de crisis, qué medidas debemos de tomar. También hablaremos de temas laborales un poquito más adelante y de despidos, de ERTES, y bueno, de muchas más cosas que iremos hablando a través de este canal de YouTube que tenemos en Negotia, donde empezaremos a hacer un montón de directos. Y nada, en 1 minutito empezamos, vamos a ser puntuales, dado que habíamos quedado con todos vosotros a las 5 de la tarde y ahora mismo vamos a empezar ya con esta nueva línea de trabajo que vamos a hacer desde Negotia. Y queremos agradeceros a todos los que ya estáis conectados. Vemos que ya tenemos a 15 personas que nos estáis siguiendo. Muchas gracias a todos por iros conectando y estar aquí hoy con nosotros en nuestra primer webinar, donde vamos a tocar un tema que yo creo que ha sido de muchísimo interés, dado que muchos de vosotros os habéis apuntado, y que vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer si estamos pensando en separarnos o divorciarnos. Para aquellos que no nos conozcáis, Negotia es un despacho multidisciplinar donde trabajamos todas las áreas del derecho y una de ellas, en la cual somos referentes, es el derecho de familia. Y uno de nuestros lemas en derecho de familia, que es lo que solemos plantearnos siempre, es que la pareja se puede romper, pero la familia no. Y entonces trabajamos para que sigamos manteniendo esos vínculos familiares y siempre velando por el interés de los menores, siempre y cuando tengamos estos hijos menores. Y bueno, ya son las 5, ya tenemos a 19 espectadores que estáis ahí con nosotros. Bienvenidos a todos, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y vamos a empezar con este webinar de Negotia que tenemos hoy con 2 ponentes de excepción, con Paula Ayer Franco y con Amaya de Miguel de Relájate y Educa. Vamos a tocar un tema que ha tenido muchísima expectación y vamos a ver qué pasos vamos a tener que dar si estamos pensando en separarnos o divorciarnos. Son momentos complicados en que muchas veces no sabemos muy bien cómo tenemos que actuar y qué cosas podemos hacer, y nuestras 2 ponentes, Paula Ayer Franco, abogada en Negotia, y Amaya de Miguel, coach en Relájate y Educa, nos van a ir explicando. Podéis contarnos, hacernos todas las preguntas que queráis y trataremos de ir respondiendo a vuestras dudas. Las que no podamos resolver en este webinar las iremos respondiendo más adelante de manera particular o la iremos colgando más adelante. Y ya sin más, pues voy a ceder la palabra a Paula Ayer, que es nuestra experta en Negotia de Derecho de Familia, que nos contará, bueno, esos pasos que podemos o tenemos que dar para iniciar ese proceso de separación o divorcio en el que estamos pensando en estos momentos. Paula, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos y gracias a todos por la acogida que habéis tenido a este webinar que hemos iniciado, como bien ha dicho mi compañera, en el día de hoy. El tema que vamos a tratar pues es un tema que he visto que os interesa a muchos y son dudas que siempre surgen en la cabeza cuando una persona pues quiere dar el paso de romper su relación de pareja, tanto para uno personalmente o a lo mejor porque tiene pues algún amigo o algún familiar que está pasando por estos momentos. Lo más importante y siempre lo que yo os digo cuando venís al despacho y me planteáis que os queréis separar o divorciar, siempre os pregunto si es una decisión meditada. ¿Qué quiero decir con esto? Mi consejo siempre es que las cosas hay que hacerlas en frío, con la mente fría, no en caliente, porque si no las cosas no se hacen bien. Un proceso de separación o divorcio se tiene que gestionar bien, con tiempos, despacio, no a la carrera. Yo, por mi experiencia profesional, he conocido a muchas parejas
que ha intentado gestionar ese conflicto, mejor dicho, mal gestionar ese conflicto a la carrera, y luego eso ha tenido unas consecuencias que les ha costado mucho dinero y mucho tiempo poder solucionarlo. Por eso, siempre, antes de tomar la decisión de separarse o divorciarse, hay que meditar si realmente es lo que se quiere. Hay veces, como nos pasa a todos, que en las relaciones de pareja pues podemos estar pasando una situación pues un poco mejor o un poco peor. Pero tenemos que pensar que si estamos en una situación de pareja que en este momento pues no es muy gratificante, existen otras soluciones. No siempre tenemos que pensar que para buscar nuestras soluciones tenemos que acudir a un juzgado, a un tercero para que la solucione. Aquí, en Negotia, aplicamos también soluciones extrajudiciales y entre ellas, y particularmente en el caso del derecho de familia, aplicamos la mediación. Sucede muchas veces que a lo mejor la solución no es divorciarse o separarse, sino que simplemente pues puede haber malos entendidos en la pareja o malos entendidos con los hijos, porque cada vez más las familias muchas veces están formados por hijos propios de la pareja y a veces en esas nuevas familias que estamos constituyendo estamos aportando hijos de relaciones anteriores y esto puede dar lugar pues que haya conflictos, malos entendidos. Pues para eso nosotros contamos con un equipo de expertos mediadores familiares que os puede ayudar a gestionar esta situación. Pero si la situación que vosotros estáis viviendo no es una situación en la que os sintáis cómodo, porque siempre cuando me decís, ¿y cómo sé yo, Paula, si lo que tengo que hacer es separarme o divorciarme? Pues lo que tenéis que hacer es tomaros un momento de relax y pensar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en tu relación? A lo mejor en tu relación te sientes que ya estás aportando mucho, que la otra parte no aporta nada y no te sientes de una manera correspondida. Pues si ya has puesto toda la carne en el asador y te encuentras realmente mal, pues el paso que tienes que dar pues es acudir a la separación o al divorcio. Para eso, como os he dicho y siempre os repito, se tiene que gestionar bien el conflicto que existe, para que así vosotros y vuestra familia no salgáis dañados de esa ruptura de pareja. Como bien ha dicho mi compañera Ángela, nuestro lema en Negotia es que las parejas se rompen y las familias no. Siempre intentamos proteger a las familias, proteger sobre todo a los más vulnerables, que son vuestros hijos, pero siempre sin apartarnos de perseguir y defender vuestros intereses. Bueno, pues una vez que hemos dado ya este primer paso y ya tenemos claro que nos queremos separar, que nos queremos divorciar, tenemos que poner los pies en la tierra y saber cuál es la situación actual que tiene nuestra pareja. ¿Qué significa esto? Pues tenemos que saber cuál es nuestra situación económica y patrimonial. Muchas veces en el día a día pues sucede que las familias tienen repartidos sus roles y a lo mejor hay una parte de la pareja que se ocupa más de los temas domésticos, de los temas de los hijos, mientras que hay otra parte que se ocupa de todo el tema financiero. Pues es importante saber qué deudas tenemos, cuáles son los gastos que tiene la familia. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer, de alguna manera, tenemos que hacer un planning, tenemos que ver cuál es la situación actual que tenemos a día de hoy y cómo sería nuestra situación en el momento en el que diésemos el paso de separarnos y divorciarnos. Aquí hay muchos que os surgen muchas dudas y me preguntáis, es que yo no tengo acceso a las cuentas. Paula, ¿cómo me puedo enterar de los ingresos que cobra mi marido o que cobra mi mujer? Vamos a ver. La cuestión es sencilla. Si vosotros tenéis cuentas bancarias donde los dos estáis de titulares, pues es tan sencillo como que accedáis a las cuentas online si tenéis las claves para ver cuáles son los saldos y los movimientos, o si no, simplemente es tan sencillo como ir a la entidad bancaria y en esa entidad bancaria, pues preguntar que os den un extracto, un certificado, donde aparezcan los ingresos, porque normalmente ahora en el día a día, pues todos tenemos domiciliados los recibos, tenemos domiciliados prácticamente todos los gastos. Con ese certificado del banco podemos saber perfectamente cuál es la situación económica que está atravesando la familia, cuáles son los ingresos que tiene uno, cuáles son los ingresos que tiene el otro. También otro documento importante para saber un poco cuál es el estado de la familia económicamente hablando, pues es tener una copia de la declaración de la renta. En cuanto a la declaración de la renta, pues también hay muchas veces que me comentáis, Paula, es que yo no tengo copia de la declaración de la renta. No existe tampoco, no hay ningún problema. Se puede solicitar, bien sea presencialmente en las oficinas de Hacienda o bien a través de Internet, podéis solicitar una copia de la última declaración de la renta.
Es importante, porque a veces os preocupa, que sepáis que estas gestiones que vosotros hacéis, por ejemplo, en el banco, que por ejemplo hacéis con Hacienda, son gestiones privadas. Es decir, que no llega ningún aviso de que vuestra pareja ha pedido un duplicado de la declaración de la renta, y en el banco tampoco tendría que llegar esto, salvo hay casos que a lo mejor si vas al banco donde habitualmente, a la oficina donde habitualmente va tu pareja, a lo mejor alguien de manera indebida, inadecuada, puede dar esa información. Pero para eso siempre os aconsejo que vayáis a otra oficina que no sea la oficina donde normalmente trabajáis para que os den esta información. En cuanto al tema de la declaración de la renta, pues como os he dicho, se puede pedir online o vía presencial. Si la pedís vía presencial, os van a indicar que facilitéis una dirección postal para que os manden una copia. Si no queréis que vuestra pareja pueda recoger a lo mejor esa carta y se entere que estáis pidiendo esta información, pues es tan sencillo como dar como dirección de contacto para que os envíen esa documentación, pues la dirección de una persona de vuestra confianza o de un familiar. Esos datos que os estoy pidiendo son datos importantes para ver un poco cuál es la situación, porque hay muchas veces que no estamos con los pies en la tierra, a lo mejor pensamos que tenemos una situación económica, pues yo qué sé, pues muy boyante, por ejemplo, que tenemos una mala situación económica, y sin embargo, cuando vemos esta documentación, nos damos cuenta de que es totalmente distinta la realidad con la percepción que teníamos. A mí siempre me gusta que cuando os doy la información de las posibilidades que vosotros vais a tener el día de mañana cuando os separéis, os divorciéis, vuestra situación económica, cómo va a ser, quiero ser lo más, de alguna manera, ajustada a la realidad. Es decir, no me gusta nunca dar falsas esperanzas y deciros, pues vais a vivir muy bien, si no tengo unos datos para poder pasar esos criterios y esas intenciones que vosotros tenéis. También un documento que os preocupa mucho, es algo que antes tenía mucho valor, a lo mejor os puede parecer una tontería, pero como tantas veces me lo preguntáis, voy a hablar de ese documento. Es el libro de familia. El libro de familia antes tenía mucho valor y mucha validez y nos lo pedían para muchísimos actos administrativos. Para un divorcio, ya sea de mutuo acuerdo, ya sea un divorcio contencioso, no me hace falta el libro físicamente, no os hace falta el libro para nada. Hay muchas veces que surgen problemas porque uno de los dos arrebata ese libro y se lo tiene en su posesión como si fuese un tesoro y se lo niega al otro. El libro de familia se puede ir a pedir otra copia al registro civil si fuera necesario. No pasa nada. Pero para divorciarse no hace falta el libro de familia físicamente. Lo único que hace falta son los certificados de nacimiento de vuestros hijos si tenéis hijos o el certificado de matrimonio. Esos documentos se piden fácilmente, suelen tardar aproximadamente como 2 días y también se pueden pedir o bien directamente en el registro civil donde se ha inscrito ese matrimonio o esos nacimientos, o bien también ahora se puede pedir vía internet. Pero no os agobiéis ni os preocupéis por el hecho de que haya documentación a la que no podáis acceder. Lo que es verdaderamente importante es que cuando queréis dar este paso tenéis que contar con el apoyo de un abogado especialista en derecho de familia, que de alguna manera os va a ir marcando todas las pautas que tenéis que hacer. Eso es lo que yo hago con mis clientes en Negotia. Voy informando de todos los pasos para que esas situaciones que para mí son situaciones cotidianas a las que estoy acostumbrada, pues para vosotros que no sea un mundo, que no os veáis agobiados, que no se os produzca una situación de ansiedad. También os quiero transmitir que la separación y el divorcio no es un drama, no es una tragedia, pero es importante el modo en el que se gestiona. Muchas veces cuando uno da el paso de separarse o divorciarse tiene un sentimiento de alguna manera de fracaso. Ese sentimiento de fracaso es un sentimiento normal porque habéis apostado mucho por esa relación, pero desde aquí os puedo decir que de todos los casos que he llevado, y me podéis creer que he llevado ya a lo largo de mi carrera profesional muchos, todas las personas que se han separado y que se han divorciado han sabido salir adelante. Y muchas de ellas, con las que todavía sigo teniendo contacto y con algunas que casi somos amigas y amigos, siempre me comentan que su situación personal se ha visto muy mejorada. Hay muchas veces que antes de dar este paso intentamos buscar de alguna manera excusas para darlo. Cuando tenemos hijos, pues intentamos decir,
Pues todavía no lo voy a hacer, porque, por ejemplo, pues que el niño no ha hecho la comunión. Voy a esperar a que el niño haya hecho la comunión y cuando haya hecho la comunión doy el paso. Luego llega el momento que da la comunión, no dais el paso. Voy a esperar a que el niño acabe de estudiar bachiller. Llega ese momento y os estáis poniendo de alguna manera límites, os estáis poniendo excusas que son totalmente absurdas porque no lo estáis haciendo por vuestros hijos. Que sepáis que vuestros hijos van a estar mucho mejor si vosotros estáis bien. Los niños, aunque no nos demos cuenta, y a veces pensemos, no, es que mi hijo no se da cuenta de la situación que está viviendo su padre y su madre, la situación que estamos viendo en casa. Los niños se dan perfectamente cuenta. Y para los niños es bueno que la relación de pareja que vean en su casa sea una relación de pareja buena, donde reine el respeto, donde sus padres puedan dialogar, donde existan también muestras de cariño. ¿Por qué? Porque el día de mañana vuestros hijos, y ahí tenéis una responsabilidad, cuando tengan una pareja, os van a utilizar de modelo a vosotros. Van a utilizar de modelo a su padre, van a utilizar de modelo a su madre. Por eso es importante que en el momento en el que la relación de pareja no va bien, si se puede arreglar, pues podemos ir a una mediación familiar, pero si no se puede arreglar, tendríamos que ir a un proceso de divorcio o un proceso de separación. No solamente por vosotros, por vuestro bienestar, sino también por vuestros hijos. Una vez que os he contado así, pues estas pequeñas pinceladas, sí que muchos a través del correo electrónico, cuando os habéis inscrito en este webinar, me habéis preguntado que, bueno, que una vez que has decidido separarte o divorciarte, que qué es eso de la separación de mutuo acuerdo, qué es la separación contenciosa. Bueno, al respecto, os voy a decir que tengo un vídeo colgado, tenemos un vídeo colgado en Negotia, donde se os explica ampliamente pues qué es una separación de mutuo acuerdo y además o un divorcio, y además en futuros webinars vamos a entrar en profundidad en esta cuestión. Pero simplemente os voy a dar 4 notas para que sepáis saber lo que es una separación o divorcio de mutuo acuerdo y lo que es una separación o un divorcio contencioso. La separación o divorcio de mutuo acuerdo es lo que yo siempre y desde Negotia siempre aconsejamos a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque en una separación o divorcio de mutuo acuerdo vosotros sois los protagonistas de vuestro divorcio. Vosotros sois los que vais a pactar los acuerdos que van a regir desde ese momento en la vida de vuestra familia. No va a ser una tercera persona, un juez que no os conoce. Por eso siempre es lo más aconsejable. En Negotia, además, nos encargamos siempre de hacer un plan de parentalidad que está adaptado a vuestra familia. Paula, perdóname, una pregunta que me está surgiendo en este momento. Claro, estabas diciendo que en los divorcios de mutuo acuerdo uno puede diseñar su propio divorcio o las medidas un poco a su medida. ¿Qué realmente puede haber de diferencia? Es decir, ¿qué puedo poner yo en un convenio regulador? O si yo lo hago de mutuo acuerdo, ¿qué cosas puedo hacer y qué margen tengo y cómo puedo? Yo estaría ahora pensando, digo, bueno, no sé cómo hacerlo. ¿Qué ventajas tiene que yo me ponga de acuerdo? ¿Qué cosas puedo acordar? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué flexibilidad tengo? ¿Qué libertad tengo? ¿Cómo sería eso? Pues mirad, en una separación o divorcio de mutuo acuerdo tenemos libertad total, porque el juzgado, lo único que va a hacer el fiscal va a ser mirar y proteger que los menores estén siempre protegidos, que no se esté nunca atacando con esos acuerdos a los mismos. Y como os he dicho, en Negotia siempre velamos por el interés de los menores. Es decir, que todos los convenios reguladores que nosotros hacemos aquí y los planes de parentalidad, luego nunca existen problemas. Normalmente, en el 99% de los casos, no existen problemas con el fiscal ni con el juzgado porque siempre estamos velando por los intereses de los menores. Por ejemplo, os puedo poner, el tema de los hijos. Pues en el tema de los hijos, lo normal en el juzgado, lo que se suele fijar de una manera estandarizada es lo que todos conocéis como régimen ordinario, que son fines de semana alternos para ver al progenitor que no conviva con él y mitad de vacaciones escolares. Eso es lo normal y que aplican a todos. Pero, sin embargo, en un convenio regulador redactado por vosotros podemos recoger pues, otras peculiaridades que puede tener vuestra familia. Pues, por ejemplo, que las Navidades, la Nochebuena, siempre lo pasáis con la familia materna. Que el día de fin de año siempre lo pasáis con la familia paterna. Que una vez
al año, pues la familia paterna se reúne, por ejemplo, con todos los primos en una casa rural y se va a hacer ahí pues una serie de convivencias familiares y de comidas. Pues todas esas situaciones familiares y específicas de una determinada familia se pueden recoger en ese convenio. Se puede recoger, por ejemplo, que cuando existan bodas de familiares, bautizos, comuniones, pues que los hijos puedan asistir a esas bodas familiares o a esos eventos familiares para que el vínculo de esos hijos con ambas familias siga siendo el mismo que existe a día de hoy. Ese es, por ejemplo, un ejemplo con respecto a los hijos. Gracias, Paula. Oye, una pregunta, Amaya. Sí. ¿Me oís? ¿Sí? Estoy aquí. ¿Me oís? Sí, te oímos, Amaya. Perdona. No. Lo que pasa, sí. Una pregunta, Amaya, perdóname. Dime. Estaba comentando Paula, bueno, pues todos esos acuerdos que podemos poner, ¿no? Si llegamos a un mutuo acuerdo, en los cuales pues tratamos de organizar un poco la familia y esos eventos familiares y esa relación con la familia estricta y la familia amplia de una manera un poquito más, bueno, pues un poquito ese diseño a medida. Tú, como experta en trabajar con familias que tienen niños pequeños, ¿consideras que es importante realmente ajustar estos acuerdos para que, bueno, se pueda mantener ese modelo de familia y esa relación que tenemos con la familia extensa y mantener un poco esa vida habitual que solemos tener antes de la ruptura de la pareja? Yo creo que hay que tener en cuenta que una separación va a ser un cambio fuerte para los niños, pero esos vínculos, que son vínculos significativos, que son vínculos importantes, que también les forman parte de sí mismos, la relación con los abuelos, la relación con los primos, incluso a veces con amigos de los adultos, con amigos de los padres, eso ya también forma parte de la vida de los niños. Aunque vaya a haber cambios, cuanta más estabilidad consigamos mantener y cuanta más riqueza emocional mantengamos y ofrezcamos a los niños, mejor, porque más rica va a ser también su vida emocional. Sí, me parece importante que eso se pueda mantener y que se pueda llegar a un acuerdo. Además, si hay un acuerdo, se evitan las batallas posteriores, ¿no? Los rifirrafes. Gracias, Amaya. Paula, perdona que porque me parecía muy importante esta parte de ver un poquito esa flexibilidad que nos permite, sobre todo pensando un poquito en los hijos, la posibilidad de hacer este convenio o estos convenios reguladores. Sí, también lo que os quería añadir es que en esos convenios reguladores de mutuo acuerdo, aparte de regular estas cuestiones de los hijos, también podemos regular otras cuestiones que son muy importantes pues, para la familia y cuestiones que si vamos al juzgado con un divorcio, con una separación contenciosa porque no estamos llegando a un acuerdo, el juez no va a entrar a discutir esas cuestiones importantes como puede ser, por ejemplo, en el caso de las mascotas que tiene la familia, pues qué pasa con esas mascotas, porque a veces esas mascotas en realidad son un miembro más de la familia y toda la familia quiere seguir disfrutando de ellos. En un convenio regulador se puede establecer la estancia de las mascotas en cada momento, con quién van a estar. Y luego también se pueden fijar otras cuestiones, como son cuestiones de índole patrimonial, como usos de vehículos, usos de segundas viviendas, viviendas de vacaciones, que estos acuerdos, salvo que os lleguéis a un acuerdo en un convenio regulador, el juez en el divorcio no va a entrar a gestionar quién va a utilizar los vehículos, quién va a utilizar las segundas residencias, y lo cierto es que esto luego trae consigo muchísimos problemas. Por eso es importante dejarlo todo bien gestionado, dejarlo todo bien atado y saber en cada momento quién va a utilizar cada bien, quién se va a hacer cargo de esos gastos, cómo se van a utilizar las segundas residencias, sobre todo las residencias que están en la costa, en verano. O, por ejemplo, gestionar o fijar quién va a pagar, pues, por ejemplo, seguros que son de esas segundas viviendas o seguros dentales. Todo este tipo de cuestiones, lógicamente, tenéis que entender que un juez de derecho de familia, por un lado, no es su competencia hacerlo, porque la ley solamente le dice que tiene que estrictamente acordar medidas sobre quién tiene la guardia y custodia de los niños, quién va a tener el uso y el domicilio del último domicilio conyugal, quién va a pagar, si hay que pagar alguna pensión de alimentos, quién va a pagar los gastos extraordinarios de los hijos,
y si hay que pagar alguna pensión compensatoria, quién va a pagar esa pensión compensatoria. Pero esas son las materias que estrictamente le marca la ley al juez que tiene que resolver. Todas Una las cosa, sí. cuestiones quedan fuera. Si no hay un acuerdo, entramos ahí, como digo yo, en guerras continuas. Una cosa, entonces es muy importante también regular y hacer un proceso donde detallemos todas esas pequeñas cositas que parece que en muchos casos puedan no tener importancia, pero que luego sí que nos pueden facilitar la vida futura, en una vida futura donde luego tengamos mucha menos conflictividad, porque ya tengamos todo más o menos acordado y cerrado, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis, entiendo yo, muy serio, donde, bueno, pues fijemos todas esas cositas, pues desde lo que has dicho, ¿no? Desde de los temas dentales y esas cuestiones que, bueno, pues que son importantes también hacer esa reflexión y muchas veces no tener ese convenio marco, ¿no? Nos lo decía Nuria de Haro. Hola Nuria, gracias por estar aquí con nosotros, que has estado muchos años con nosotros aquí en Negotia, que al final una de las cuestiones, bueno, más importantes muchas veces es ese traje a medida que se tiene que adaptar a cada uno de nosotros, donde realmente lo que estemos poniendo en nuestros acuerdos sea aquello con lo que nosotros vamos a estar a gusto y lo que para otro funciona, muchas veces para nuestra familia, ¿no? Porque, bueno, cada familia es un mundo, ¿no es así, Amaya? Que vosotros trabajáis mucho con familias y la realidad es que cada familia pues tiene su propio funcionamiento y su propia idiosincrasia, ¿no? Que somos todos diferentes, aunque parecidos. Pues mira, estáis diciendo muchísimas cosas que yo digo a las familias con las que trabajo, no cuando están en esta tesitura de separarse, sino en general. Y esto que acabas de decir, que lo que me funciona a mí, a lo mejor no le funciona a otra persona, es muy importante porque estamos muy habituados a sentirnos juzgados, a hacer las cosas imaginando cómo quiere otra persona que las haga. Esa otra persona puede ser mi madre, mi suegro, mi entorno, los padres del colegio. O a lo mejor nadie, es solo esa sensación de me están juzgando, tengo que hacer las cosas como los demás esperan que las haga. Y es muy importante, y yo creo que en una situación tan difícil como separarse o divorciarse, es muy importante poder estar en contacto con uno mismo y saber qué es lo que es bueno para mí y para mi familia, para este conjunto de personas, qué es lo que nos funciona. Y como tú dices, tener la posibilidad de llevarlo a cabo, bueno, pues el modelo que a mí me funciona en las vacaciones, en las actividades, lo que sea, lo que a mí me funciona es lo que voy a sacar adelante, independientemente de lo que hagan hecho otras personas. Y eso es lo mejor para tus hijos, es lo mejor para ti, es lo mejor para tu expareja, que encontréis esas fórmulas que son vuestras, porque cada uno de nosotros tiene unas experiencias vitales y vive la vida de una manera. Y es importante que estemos en contacto con nuestras necesidades reales, con las del grupo, con las de nuestra familia. Sí, me parece que está fenomenal que tengamos esa oportunidad, ¿no? Lo voy a hacer como a mí me conviene, aunque a la familia de al lado le parezca que lo que estoy haciendo no tiene mucho sentido. Ángela, no sé si sigues aquí. ¿Nos oyes? Sí. Ah. Con respecto a lo que ha dicho Amaya, sí que me gustaría haceros una reflexión. Tenéis que pensar que cuando nosotros repetimos muchas veces nuestro lema de que las parejas se rompen y las familias no, eso lo que significa y lo que yo siempre os quiero trasladar es que vosotros vais a seguir siendo siempre los padres de esos hijos y por tanto vais a tener que intentar siempre llegar a acuerdos por el bien y el interés de vuestros hijos. No podéis dejar esa responsabilidad en manos de un tercero, en manos de un juez. No se me olvidará que hace poco he leído un artículo muy interesante en una revista donde decía que a día de hoy los jueces se están convirtiendo en padres. Y es cierto, porque yo he visto muchos casos de familias que lo han judicializado absolutamente todo y ha tenido que ser un juez el que ha decidido, por ejemplo, si los niños hacían la comunión, si los niños se podían ir de viaje a África o bien si los niños podían ir de viaje de intercambio lingüístico. Es una pena que tengamos que llegar a estas situaciones y padres que hasta el momento habían sido buenos padres y que habían gestionado todos los problemas que habían surgido y todas las dificultades con sus hijos, ahora, por ese conflicto que han tenido, esa ruptura de pareja, no sigan realizando esas funciones y dejen esto en manos de un tercero, de un juez.
que a veces llegará a soluciones que sean acertadas para esa familia y otras veces pues llegará a soluciones que no son acertadas, porque lógicamente los jueces tenemos que pensar que no son infalibles, como nadie. Creo que es algo que tenéis que tener siempre en cuenta y tendríais que reflexionar sobre esa cuestión. No sé qué te parece al respecto, Amaya, si has vivido alguna situación parecida a la que estoy comentando yo. A ver, Paula. En general, en el momento en el que... Sí, perdón, Ángela. O sea, No, sigue, Amaya, sí. En Relájate y Educa hacemos mucho el trabajo de intentar ver si la familia se puede unir antes de dar el siguiente paso. Pero sí que estoy totalmente de acuerdo en que en el momento en el que se decide dar el siguiente paso es importante que seáis vosotros los adultos los que toméis las decisiones. Y como dice Paula, que no sea un tercero, porque es que además el tercero va a establecer unos parámetros y te vas a tener que ajustar a esos. Si no son los tuyos, vivir una vida que no es la vida que va contigo es difícil, es complicado. Bueno, Paula, pues síguenos un poco contando, a ver, los siguientes pasos. Estábamos hablando del plan de parentalidad, que creo que que me he salido un poquito del guión. A ver si puedes un poquito contarnos, bueno, cuál es el siguiente paso una vez que estamos desarrollando ese plan de parentalidad, que bueno, no es obligatorio, pero sí que es verdad que es muy, muy recomendable para conseguir uno de nuestros objetivos prioritarios, que es que la pareja se rompa, pero la familia permanezca unida, para lo cual es fundamental tener un buen plan de parentalidad donde se recojan todos esos hábitos, esos modelos parentales que teníamos ya y que la familia va a seguir manteniendo los mismos hábitos y los mismos modelos de parentalidad que tenía, porque son los propios de la familia y que se van a mantener a lo largo de la vida. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consisten estos planes de parentalidad y cómo se puede llegar a desarrollar un plan de parentalidad? Pues vamos a ver, para hacer un plan de parentalidad es importante pues hacer un análisis y un estudio pormenorizado de la familia. Es como quien hace una radiografía a una familia. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los horarios que tienen, por ejemplo, los progenitores, los horarios que tienen los menores, las actividades, de tal manera que en ese plan de parentalidad se va a recoger el día a día. Es decir, el lunes por la mañana nuestro hijo tiene tal actividad, por ejemplo. Pues vamos a ir recogiendo en cada momento cómo se va a ir gestionando cada situación. Es algo que está realizado con mimo, de manera que no pueda surgir ningún imprevisto. Se van a recoger todas las situaciones, se va a recoger también la vida social que pueda tener ya nuestros hijos y se va a adaptar todo eso para que las figuras de los padres puedan estar lo máximo posible presente en la vida de sus hijos y que no exista, como pasa algunas veces, la ausencia de algún progenitor o el progenitor, como digo yo, el progenitor de fin de semana que no está presente absolutamente en ninguna otra actividad de su hijo. Para eso es importante, pues lógicamente, tener una entrevista con los progenitores para que nos expliquen de una manera detenida cuál es el día a día de la familia, cuáles son las costumbres, cuáles son las celebraciones, para que así, de alguna manera, se pueda recoger, plasmar en ese plan de parentalidad cómo va a ser el día de mañana una vez que se produzca esa ruptura. Siempre se va a intentar que para los niños esa ruptura sea de alguna manera lo menos digamos, no trágica, porque desde luego voy a hablar del tema de la comunicación a los hijos, del divorcio, sino que simplemente sea un cambio, que para los niños la separación y su divorcio sea un cambio en el día a día de su familia, que no lo vean de ninguna otra manera, que no lo vean, como he dicho, ni como un drama, ni como una tragedia, sino que es un cambio. Igual que nos cambiamos a veces a lo largo de nuestra vida de domicilio, pues ahora el plan que estamos utilizando lo vamos a cambiar y lo vamos a hacer de otra manera, pero siempre protegiendo el interés de los menores, como bien decía Ángela, que es una de las premisas que tenemos siempre en el despacho.
Es importante por eso, como os decía, vuelvo a retomar, el tema de que hay que hablar siempre con los dos progenitores. Nosotros siempre intentamos pues, llegar a esos acuerdos, a esos consensos. Hay veces que la cosa está complicada, porque existe ahí pues todavía muchos sentimientos, distintos sentimientos de ira, de enfado, de todo tipo. Entonces hay veces que para intentar realizar ese plan de parentalidad o intentar llegar a acuerdos, pues tenemos que hacer entrevistas por separado a los progenitores, otras veces las hacemos conjuntas y otras veces tenemos que echar mano de los mediadores del despacho para que de alguna manera nos ayuden a llegar a esos acuerdos. Es importante que sepáis, porque estamos hablando de mediación y de mediadores, y a lo mejor alguna de las personas que nos está escuchando no sabe lo que es un mediador. Es decir, un mediador, desde luego, no va a imponeros nunca su parecer, ni va a intentar hacer un reflejo de su vida en la vuestra, sino que el mediador lo que os va a ayudar es a que os podáis comunicar. A que os podéis comunicar pues con respeto, con orden y dentro de un clima de normalidad, porque sí que es verdad que muchas veces cuando una persona se está separando, se está divorciando, la comunicación es mínima, es escasa y muchas veces la poca comunicación que hay es una comunicación agresiva y violenta a la hora de utilizar palabras y muchas veces no pensamos en el futuro, que siempre hay que mirar hacia el futuro, pensamos en el pasado y estamos continuamente pues sacándonos trapos sucios del pasado que no nos ayudan a caminar juntos hacia adelante. El mediador os va a ayudar pues, a buscar intereses comunes, porque aunque se produzca una ruptura, siempre vais a tener intereses comunes y uno de ellos, que siempre lo tenéis todos, es el bienestar de vuestros hijos. Eso no me cabe ninguna duda. Pero hay veces que sí, que yo como abogada tengo que echar mano de esos mediadores familiares para que os ayuden a llegar a acuerdos. También es verdad que otras veces veo que a lo mejor estáis en una situación de vulnerabilidad, os veo que estáis muy vulnerables y que a lo mejor no estáis en el mejor momento emocional para llegar a acuerdos y también pues hecho mano de psicólogos con los que contamos para que, y coach, para que de alguna manera os den esa fuerza, esa seguridad y os ayuden emocionalmente a llegar a acuerdos y a poder gestionar bien vuestro conflicto, porque como bien os he dicho desde el principio, es muy importante gestionar bien el conflicto por vuestro bienestar y el bienestar de vuestra familia, que es lo que principalmente nos preocupa aquí en Negotia, que vuestra familia y vosotros principalmente estéis bien. Después de hacer este pequeño, digamos así, pequeño resumen que os he hecho de lo que es pues ese programa de parentalidad que se hace y cómo nosotros lo hacemos, pues también os tengo que decir que hay veces que sucede que una de las partes pues no quiere llegar a acuerdos o no está totalmente conforme con lo que se le está plasmando. Y sí que me habéis preguntado vía correo electrónico estos días de atrás, que qué sucede en esos casos. Me comentaba una persona que ella creía en la mediación, que siempre había abogado por intentar llegar a acuerdos, pero que su pareja, me decía, no estaba por la labor y que ella quería dar el paso pues, de separarse o divorciarse. Lógicamente, si esto sucede, pues existe otra vía que nosotros también en Negotia llevamos, que es el presentar pues una separación o un divorcio contencioso en el juzgado. Es decir, que esto, y lo que os he dicho antes, que esto se plantee en el juzgado y que sea el juez el que resuelva sobre las cuestiones que estén debatiéndose. Sí que es verdad que nosotros cuando planteamos estas cuestiones en el juzgado siempre es, de alguna manera, el último cartucho. Yo siempre intento, por todos los medios, llegar a un acuerdo, porque creo que económicamente, por una cuestión también de tiempo y por una cuestión también anímica de los integrantes de la familia, es mejor llegar a un mutuo acuerdo, ya que acudir al juzgado supone un desgaste emocional muy grande. Y normalmente si la relación de pareja es mala, si acudimos al juzgado, generalmente esa relación de pareja suele todavía ponerse peor. La verdad es que no suele mejorar. Por eso siempre, como digo yo, lo utilizo como último cartucho, tener que acudir a ese juzgado.
Cuando tengo que acudir al juzgado, pues lógicamente hay que presentar pues, una demanda donde planteamos las cuestiones que queremos, de alguna manera, los intereses que queremos defender, que queremos debatir, y en esos intereses y en esas cuestiones que queremos debatir, nosotros también muchas veces acompañamos nuestro plan de parentabilidad, es decir, el plan que nuestro cliente cree que es el mejor para la familia, para que el juez vea nuestra posición, pero que vea nuestra posición de una manera clara, para que vea que nosotros hemos hecho un estudio de la familia valorando todo lo positivo y todo lo negativo, y que valorando toda la situación que hay familiar consideramos que esto es lo mejor para la familia. Creo que esto es un buen trabajo que hacemos cara al juez para permitirle, de alguna manera, tener esa radiografía de esa familia y conocer de una manera pormenorizada cómo es esa familia. Es de alguna manera como llevar al juez a casa y que sepa cómo es el día a día. Y teniendo en cuenta eso, pueda dictar una sentencia que se ajuste más a vosotros, que se ajuste más a vuestra familia y que pueda ser ese traje a medida que a mí siempre me gusta hacer en todos los procesos de familia en los que participo, para así evitaros después dolores de cabeza posteriores. Paula, sí, muchas gracias por hablarnos de este plan de parentalidad. Una pregunta, porque una de las opciones que también hay muchas veces o que podemos tener es la mediación. ¿En qué consistiría una mediación o en qué casos también puedes recomendar lo que es un procedimiento de mediación? Porque antes has hablado de los mediadores, pero mediadores, psicólogos y coach como partes integrantes que colaboran en un equipo multidisciplinar en la elaboración de un plan de parentalidad. Pero bueno, también podemos encontrarnos casos en los cuales queramos llegar a tener una mediación o algún tipo de sistema que nos permita llegar a algún acuerdo. ¿Nos puedes contar un poquito cómo funcionaría este otro modelo? Pues sí, vamos a ver. El tema de los mediadores es una figura en la que nosotros de muchas maneras nos apoyamos en ella. Nos apoyamos, como os he dicho al principio, tanto en los procesos de separación como divorcio, como en aquellas situaciones de crisis familiares que no llegan a esta situación de separación o divorcio. Los mediadores son personas, lógicamente, que forman parte de nuestro equipo, son personas neutrales, que tienen amplios conocimientos en psicología y, sobre todo, en facilitar la comunicación entre las partes. Hay veces en las que acuden aquí familias en donde, como os he dicho al principio, pues a lo mejor tienen pequeñas dificultades de organización o ha habido pequeños malos entendidos que han originado pues enfados entre parientes próximos o incluso malas relaciones, como os decía, que surgen muchas veces con hijos de la pareja que conviven con nosotros juntos en el mismo domicilio. En estos casos, lo que se suele hacer es que se cita a las personas que quieren acudir a la mediación, les entrevistan a veces de manera individual si ven que el conflicto y la situación es tan grave como para que no sea posible reunirlos a todos en la misma sala, y si es así, lo hacen por separado. Cuando están un poco más calmados los ánimos, los reúnen a todos en la misma sala y empiezan a trabajar un poco, pues ver la búsqueda de intereses comunes, trabajan mucho el tema de ponerse en la piel del otro, porque muchas veces esos conflictos surgen, siempre lo digo, por malos entendidos, porque a lo mejor uno ha dicho unas palabras y ha utilizado unas expresiones y nosotros, como receptores de las mismas, las hemos entendido o las hemos tomado de una manera muy drástica y no era lo que ellos querían decir. Por eso muchas veces en la mediación lo que descubrimos es que todos, y me incluye a mí también, tenemos mala comunicación, es decir, no sabemos comunicarnos bien y necesitamos muchas veces hacer un ejercicio de comunicación para evitar esos malos entendidos. La mediación nos puede servir para esto, para solucionar conflictos que tengamos con parientes, con personas cercanas, y en los procesos de ruptura de pareja pues nos pueden servir pues para perseguir intereses y para ver que a lo mejor la postura que nosotros estamos defendiendo, y a lo mejor es una postura en la que nos hemos enrocado, pues no es la postura más conveniente para el interés que yo estoy persiguiendo. Eso es algo que los mediadores nos ayudan a ir poco a poco descubriéndolo. Si la mediación funciona bien,
pues las partes pueden llegar a esos acuerdos que luego, lógicamente, me trasladan a mí para que yo le dé una forma legal, una forma jurídica, que lo que va a ser es ponerlo, como suelo decir yo, con palabras más bonitas para que no exista ningún problema a la hora de presentarlo en el juzgado, pero van a ser sus acuerdos, los acuerdos a los que ellos han llegado, acuerdos que nadie va a cuestionar ni si son los mejores o los peores, son sus acuerdos, sin duda, y hay que respetarlos. Gracias, Paula. Bueno, y una vez que ya tengamos este plan de parentalidad o la mediación, ¿qué pasos tenemos que dar? ¿Qué cositas concretas aconsejarías a nuestros espectadores, a las más de 40 personas que están ahora mismo escuchando? ¿Qué les aconsejarías? Pues una vez que tengamos ese plan de parentalidad o esos acuerdos, lógicamente tenemos que plasmar esos acuerdos en lo que se llama el convenio regulador. Antes incluso de plasmarlo en el convenio regulador, como en las familias, pues lógicamente nuestros hijos nos van a haber estado oyendo hablar por teléfono, a lo mejor, os están viendo entrar, salir, están viendo ya cosas raras, como digo yo, actitudes que no son las normales de la familia, y como bien os he dicho al principio, los hijos se dan cuenta perfectamente de todo. Entonces, lo adecuado sería que os planteaseis que tenéis que comunicarle a vuestros hijos la noticia. Tenéis que comunicarles que va a haber un cambio importante en vuestra vida y también en la vida de ellos. Es importante que lo hagáis cuando tengáis las cosas claras. No es conveniente que lo hagáis a la carrera, según decidáis romper la pareja, cuando todavía no tenéis las cosas ya pautadas, porque es posible que os hagan preguntas, muy posible que os hagan preguntas de cómo va a ser el día a día de ellos. Entonces, es importante que ya lo tengáis todo atado, pero también es importante que se lo vayáis comentando para que no llegue un día en el que se encuentren que su madre no vive en casa o que su padre no vive en casa y se encuentren con esa sorpresa. Pero sobre la manera de comunicárselo a los hijos, que es muy importante, creo que Amaya es especialista en ello y os puede dar unas pautas de cómo se debería ver. Pues es verdad, esto es una de las cosas que trabajamos en Relájate y Educa, es la comunicación con los niños o con otros adultos, y sobre todo de estos momentos donde hay tantas emociones, como decías antes tú, Paula, tan intensas, ¿no? Has hablado de ira, has hablado de enfado, pero también puede haber frustración, puede haber decepción, puede haber tristeza, puede haber dolor, puede haber celos. Son muchísimas emociones que a veces se adueñan de nosotros, y en lugar de hacer las cosas con esa pausa, con esa calma, controlando los tiempos que tú nos estás invitando a que controlemos, pues de pronto la comunicación es ¡pua!, un volcán. Le dices a tu pareja: no te aguanto más, me voy a separar. Les dices a tus hijos: no aguanto a tu madre o no aguanto a tu padre, esto se terminó. O cuando se lo dices a tu pareja, tus hijos te están oyendo. Y esto es algo que no es bueno para nadie. El anuncio de una separación, tú, Paula, lo sabes mucho mejor que yo, no es una bomba que se pueda lanzar a la otra persona. Hay un conflicto, hay una situación difícil y vamos a utilizar este conflicto para resolverlo de la mejor manera y para ir a un sitio mejor que el lugar en el que estamos ahora. Hablábamos de los niños. ¿Cuándo se lo comunicamos a los niños? ¿Cómo se lo comunicamos? La semana pasada, una alumna de Relájate y Educa me dijo que ella se había separado y no se lo había comunicado a sus hijos. Simplemente los niños de pronto, niños cuando tenían 4 añitos, se habían visto pues sin el padre en casa. En este caso, los niños se quedaron con la madre. No entendían nada, estaban muy nerviosos, hasta que la madre se dio cuenta de que lo que les pasaba es que no sabían lo que estaba ocurriendo. Como Paula decía antes, algunos de nosotros pensamos que los niños, como son pequeños, no se enteran, pero hasta los bebés se enteran. Si hay un clima de tensión en casa, si hay gritos, si hay portazos, si el adulto que les coge en brazos tiene tensión interna, todos se enteran de todo. Lo podrán procesar de una manera o de otra, dependiendo de la edad que tengan. Y muchas veces la manera de enterarse es con miedo. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué va a ser de mí? El niño tiene un entorno muy seguro y lo constituyen los padres, y este entorno tan seguro se está desmoronando y nadie me está diciendo nada. ¿Qué habré hecho yo mal? ¿Es culpa mía? ¿Qué está pasando aquí?
¿Qué ocurre? Se está cayendo el mundo en el que yo creo. Entonces, es verdad que hay que comunicarlo y hay que manejar muy bien los tiempos. Solo hay que comunicarlo, como decía Paula, cuando sepáis que lo vais a hacer. Y yo incluso con los niños pequeños, ahora voy a hablar de 2 edades, con los niños pequeños, a veces con 6 semanas antes de que se produzcan los cambios es suficiente. Y a veces la mejor manera de anticipar la nueva situación es con un cuento donde los protagonistas sean animales que van a vivir los cambios que vosotros vais a vivir después y los van a vivir sin angustia. Los van a vivir, como decía Paula, simplemente como un cambio, no como, Dios mío, qué horror, porque hay muchos padres que nos sentimos culpables cuando estamos pensando que nos vamos a separar y la sensación es, esto es lo peor que les puedo hacer a mis hijos. Y la verdad es que no. A lo mejor lo que estás haciendo es lo mejor, es lo que ellos más necesitan, porque van a estar en un hogar en armonía, sin tensiones, sin malos rollos, sin agresividad, sin esa tensión tan fuerte, a veces violenta, que se crea cuando no queremos estar con alguien y cuando hay muchos desencuentros. Entonces tú les cuentas una historia donde unos animales van a vivir un cambio y se la cuentas durante varios días. Y estos animales van viviendo varias aventuras similares a las que tú crees que van a vivir ellos. Se cambian de madriguera y entonces tienen que traer los muebles viejos de la madriguera antigua a la madriguera nueva y el otro progenitor vive en otra madriguera y está cerca y van a verlo y entonces les estás planteando un cambio. Cuando los niños son más mayores, más de 7 años más o menos, cuando ya este mundo del cuento y de la fantasía no les va tanto y lo que necesitan es una imagen más real, cuando el mundo ya no es tan mágico, entonces también se lo tienes que contar, no con una antelación muy grande, porque los tiempos de los niños son distintos a los tiempos de los adultos. Entonces yo creo que al principio hay que ser lo más discreto posible hasta que ya esté la decisión tomada para no generar inseguridad en el ambiente doméstico, en la familia, en los niños. Y cuando ya está la decisión tomada, también calcular a lo mejor un par de meses hasta que ya se va a tomar la decisión, 2 meses y medio, hasta que ya se va a ejecutar, 2 meses y medio. Bien, pues ahí, en ese momento, les empezamos a decir a los niños que no ha sido culpa suya, que ellos no tienen nada que ver, que estas cosas ocurren y que, como decía Paula, igual que hay gente que se cambia de casa, hay familias que se cambian de colegio, mis hijos se han cambiado de país, han vivido ya en 4 países distintos. Esto es un cambio más. No se está rompiendo la familia se está reorganizando, nos vamos a organizar de otra manera. Y es importante ser capaz de responder al mayor número de preguntas posible y si en algún momento no tienes la respuesta, con la mayor de las humildades decir, eso no lo sabemos, todavía no lo hemos decidido o eso ni se me había ocurrido pensarlo, pero es muy importante, es importante para ti, así que vamos a pensar cómo lo vamos a resolver. Y bueno, yo creo que más o menos estas son las pautas más importantes. Manejar los tiempos, hacerlo siempre desde la serenidad, pensar que un conflicto hay que solucionarlo, no es un arma para lanzar, me voy a separar de tu madre porque no la aguanto más o me voy a separar de ti cuando le decimos a la pareja porque no te aguanto. No, si tú has tomado la decisión, ahora tienes que tener la actitud de un buen líder, la actitud del capitán del barco y ejecutar esta decisión desde el control de tus emociones, esas emociones que son un torbellino, son un tsunami y que te podrían llevar a explotar, las vas a intentar, las miras, las observas, sabes que están ahí, pero es muy importante para que esta tormenta no haga que todos nos hundamos, es muy importante que tú mantengas el control del timón, incluso cuando tienes ahí todas las emociones empujando y peleando para salir fuera y lanzar bombas a tu alrededor. Sí, muchas gracias, Amaya. La verdad es que siempre nosotros en Negotia intentamos afrontar así estos procesos siempre que podemos, porque consideramos que es muy importante tratar de mantener el equilibrio dentro de la familia y siempre poniendo por encima de todo el bienestar de nuestros hijos, con lo cual es verdad que en estos momentos podemos tener situaciones encontradas,
pero bueno, hay que trabajarlas bien. Y en esa línea trabajamos en Negotia, por eso hacemos los planes de parentalidad y por eso hacemos las mediaciones y por eso buscamos diferentes alternativas que nos ayuden a encontrar la manera de hacer bien las cosas y por eso también trabajamos en muchos casos con muchas familias contigo para poder trabajar ese proceso de adaptación a esa nueva vida que, como bien decíamos, no es más que un cambio en nuestra vida y si lo hacemos bien rodeados de profesionales y de personas que nos van a ayudar, pues no tiene que ser más que un cambio que sea a mejor, porque podemos decidir que estos cambios sean a mejor y eso es lo que trabajamos desde Negotia. Aquí nos pregunta una cosita Raúl, nos dice, ¿cómo se lo comunicamos a la pareja la decisión de separarse? Yo supongo que habrá muchas personas ahora mismo que estarán pensando que, bueno, pues no están satisfechas con su relación de pareja, pero a veces, bueno, nos preocupa cómo se lo podemos decir a nuestra pareja, cómo se lo contamos, Amaya. Bueno, esto es un poco parecido a lo que decíamos de los hijos. Tú tienes que mantener el timón, tienes que saber lo que estás haciendo y nunca lo tienes que lanzar como un arma arrojadiza. Nunca en un momento de conflicto, nunca en un momento de tensión y tienes que pensar que idealmente esa conversación, que tiene que ser una conversación dicha o producida, digamos, desde el mayor respeto posible, tienes que intentar en todo momento que no haya agresiones. Que el otro, ya decirle al otro que te vas a separar, le va a herir, le va a hacer daño, probablemente, a no ser que lo hayáis hablado varias veces y simplemente sea una decisión final. Pero lo normal es que para el otro sea un trago duro. Entonces hay que prepararse con los momentos. ¿Cuándo se lo voy a decir? No se lo voy a decir después de la discusión tan fuerte que tuvimos ayer. No se lo voy a decir durante la discusión, no se lo voy a decir, por ejemplo, cuando vuelve del trabajo, que sé que a lo mejor está muy cansada y viene con mucho estrés y está pendiente de que los niños se acuesten, por ejemplo. No se lo voy a decir cuando yo estoy con mucho estrés y mucha tensión. Vamos a intentar buscar el momento más óptimo, dentro de que no va a haber un momento totalmente óptimo para una conversación así, que es difícil, donde yo esté lo más en calma que pueda y donde mi intuición me diga que la otra persona también va a estar en calma. Y hay una cosa importante y es cómo hablar, cómo lanzar el mensaje. Porque muchas veces nosotros, todos, cuando tenemos una conversación difícil, culpamos a la otra persona. Es que tú has hecho esto. Es que llevo años diciéndote que cambies y no has cambiado. Porque tú, cuando te pedí, no hiciste. Porque tú me has sido infiel. Lo que sea, es una agresión al otro. Y más allá de que tengas razón o no, lo que ocurre, la manera en la que funcionamos los humanos, es que cuando alguien nos dice que hacemos algo mal, o nos reprocha algo, o nos lanza un ataque, nosotros, como animales que somos, no es que seamos mejores y peores, nuestra parte animal en el cerebro reacciona como si un león viniera a atacarnos. Y cuando un león viene a atacarnos, lo que hacemos es protegernos, nos quedamos congelados o atacamos nosotros. Pero ahí no hay posibilidad de encuentro, no hay posibilidad de comunicación. No, el mensaje no va a llegar. De manera que en lugar de hablar de todo lo que el otro ha hecho mal, que es posible que el otro haya hecho cosas mal o que no haya luchado por la relación o lo que sea, yo recomiendo que hables de cómo te sientes tú, sin reproches. Habla de cómo te sientes tú, cuál es el punto al que has llegado en la vida, sin necesidad de reclamarle al otro o de reprocharle, porque además ya estás en un momento de cambio, tú ya has decidido tomar esa decisión. Entonces ya no se necesitan más reproches. Seguro que ya habéis tenido conversaciones anteriores y reproches previos. Así que yo te recomiendo que elijas muy bien los tiempos, que lo hagas solo cuando estés seguro y que el momento en el que lo hagas sea lo más amable posible, donde tú estés con serenidad y donde creas que la otra persona más o menos va a tener serenidad. Intenta no agredir, intenta hablar sobre todo de cómo te sientes tú y hazlo desde el máximo respeto, que a veces es difícil porque si habéis tenido una convivencia difícil y tensa durante los últimos meses, te va a costar, pero es una prioridad, lo tienes que hacer, porque es la única manera de que este proceso no sea un proceso dramático, como decía Paula, es que no tiene por qué ser un drama. Es difícil, pero no tiene por qué ser un drama.
Gracias, Amaya. Nos pregunta Raúl que, bueno, yo creo que está muy preocupado por algo que desde luego nos preocupa mucho a nosotros aquí en Negotia, que es, bueno, cómo lo podemos hacer con nuestros niños. Y nos pregunta que si podéis, os pregunta a las dos, que si podéis recomendar algún libro para leer con los niños para que así puedan ir preparando el terreno y que vivan con la mayor de las naturalidades y el menor sufrimiento posible este momento. Yo, Rubén, de verdad quiero a todos aquellos que estéis pasando este momento. Nosotros llevamos más de 20 años trabajando con familias con hijos pequeños que tienen que afrontar este tipo de situaciones. Yo llevo 25, ¿no?, trabajando en estas líneas y quiero decir que se puede trabajar bien, y si los padres estamos convencidos y seguros de lo que hacemos y somos capaces de comunicárselo a nuestros hijos, pues realmente se puede vivir con muchísima naturalidad, porque los hijos tienen mucha capacidad de adaptación. Pero bueno, le pregunto a Maya, Paula, ¿podéis recomendar algún libro a todos nuestros espectadores, a nuestros escuchantes? Voy yo, Paula, me anticipo. Seguro que tú tienes alguna recomendación específica, porque yo la verdad es que más que recomendar libros en concreto, lo que me gusta es que vayas a la librería de tu barrio y preguntes, porque hay muchos y a lo mejor el que te gusta a ti no es el que o hay varios y a lo mejor el que te gusta a ti no es el que me gusta a mí. Lo que nosotros trabajamos en Relájate y Educa, más que un libro hecho por un autor, es que tú generes la propia historia. Que tú seas quien crea una historia donde los protagonistas son muy parecidos a vosotros y que esos personajes vayan viviendo el cambio que tú anticipas que vais a vivir vosotros. Cuanto más se parezca la historia de los conejos, de los oseznos, de los patitos a vuestra propia historia, más lo van a interiorizar. Y si esta historia que tú cuentas es una historia donde hay momentos felices, donde hay momentos alegres, donde ir a la casa del otro progenitor es una fiesta porque es una casa nueva y es súper guay, cuanto más momentos felices vivan estos oseznos, más los niños van a comprender que lo que les espera a ellos va a ser muy fácil. A mí me ocurrió la segunda vez que me mudé de país con los niños, hicimos esto, les contamos una historia. Después de 6 semanas contándoles cada día una aventura de estos animales que se cambiaban de zona del bosque, cuando les dijimos que nosotros nos íbamos a mudar a otro país, la primera frase que dijo uno de mis 3 hijos fue: anda, como los conejos, porque eran conejos. Y nos dimos cuenta de que ellos ya habían vivido internamente, emocionalmente, todo lo que les iba a tocar vivir a continuación. Y ayudó muchísimo, allanó muchísimo el terreno. Nosotros en concreto, te voy a decir hasta qué punto puede ser concreto. Nosotros nos trasladábamos a Londres y entonces en la nueva zona del bosque donde iban los conejos había autobuses rojos de 2 pisos. Por ejemplo, solo te pongo este ejemplo. Entonces ellos, cuando vieron cómo era Londres, era, anda, como los conejos, igual. Ya habían vivido ese proceso en su mundo, que es el mundo de la imaginación y de la fantasía. Puedes ir a la biblioteca, puedes ir a la librería, puedes hojear algún libro que haya sobre separaciones, pero si tú generas tu propia historia que se parezca mucho a vuestra historia real, tus hijos lo van a vivir antes de que ocurra la situación. Y voy a terminar poniéndote un ejemplo. Los deportistas de élite visualizan la final de los 100 metros lisos, el gol que van a meter en el penalti de la final de la Champions, el salto de altura. Hacen ejercicios de visualización en la cama o con su coach, no cuando están entrenando, aparte del entrenamiento. Visualizan, viven ese momento tan intenso, lo viven previamente, para que cuando llegue el momento ya estén preparados, porque han hecho, además de todo el entrenamiento físico, han hecho también un entrenamiento mental. Emocionalmente están preparados para meter ese penalti tan difícil. Con los niños también se puede hacer. Y antes hablaba de los cuentos para los niños pequeños, pero cuando hay niños un poquito más mayores, también se les puede entrenar haciéndoles visualizar las nuevas situaciones difíciles. Por ejemplo, el colegio nuevo. Vamos a visualizarlo, a ver qué te puede dar miedo. Vamos a visualizar cómo es el primer día que vas al cole nuevo, por ejemplo. O vamos a visualizar cómo es el rato en el que dices adiós
a uno de los dos progenitores y te vas con el otro, que a lo mejor te resulta difícil. Vamos a ver cómo puede ocurrir, vamos a imaginárnoslo, vamos a entrenarnos. Y estos entrenamientos son muy útiles porque cuando llega el momento real ya están preparados. No es como, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago en esta situación? Ha habido un entrenador, que es mi padre o es mi madre, con el que he podido ver cómo va a ser esta situación, que emocionalmente es difícil, salir de una casa para entrar en otra, por ejemplo, o de la otra para entrar en la una. Todas estas transiciones a veces son complicadas para los niños, pero he tenido un buen entrenador, que es mi padre o es mi madre, y gracias a que me han entrenado, cuando llego a la situación estoy un poco más preparado. Eso no significa que esté facilísimo y que la transición de la casa A a la casa B el primer día me resulte tan sencilla. No, a lo mejor hay una dificultad, pero por lo menos me he podido preparar para ella. Sí. En cuanto a la recomendación que nos pide el espectador, pues de un libro para comentar un poco a los niños esta situación, depende también un poco, como ha dicho Amaya, pues la edad de los hijos, lógicamente. Las ideas que está dando Amaya, pues lógicamente a mí me parece que son unas ideas muy buenas para un poco ir adaptando a la situación que tenemos concreta cada uno de nosotros a la hora de comentárselo a nuestros hijos. Pero si a lo mejor no nos sentimos con la capacidad o no somos capaces de explicarlo o adaptarlo, sí que es verdad que en el mercado pues existen libros que nos pueden ayudar. Yo ahora mismo, si son niños pequeños, recuerdo un libro que sí que he tenido en mis manos, que he leído y que me parece que está muy bien, que es un libro en el que se cuenta la historia de un niño que vive en dos casas, en la casa de su padre y en la casa de su madre. Se llama El espejo en la casa de papá y El espejo en la casa de mamá. Este libro, además, tiene la curiosidad de que se puede abrir por los dos lados. Se abre por un lado y es el espejo en la casa de mamá, y por otro lado es el espejo de la casa de papá. Entonces, aquí lo que se va contando a los niños un poco es la suerte y la ventaja que tiene un niño al tener dos casas. Porque yo creo que a la hora de transmitirle a los hijos esta situación, siempre hay que buscar lo positivo, lo bueno que es la situación que él va a vivir. Pues yo antiguamente, antes de tener pues, la experiencia que tengo, siempre les recomendaba a mis clientas que buscasen siempre cosas positivas que podía tener para los niños, que sus padres estuviesen separados o divorciados, que lo apuntasen en un papel y que luego con esas ideas se las fuesen transmitiendo a los niños. Muchas veces incluso es bueno hacer a los niños partícipes si, por ejemplo, uno de los progenitores pues, se va a ir a una casa nueva porque no tiene la familia, no tiene dos viviendas, hacer al niño partícipe a la hora de decorar su nueva habitación, a la hora de elegir, por ejemplo, el color de las paredes, para que el niño se haga partícipe de ese cambio y decirle lo bueno que es y lo suerte que es que él tiene dos casas y sus amigos no tienen dos casas y, por tanto, tiene dos habitaciones. Son pequeños trucos que nos pueden ayudar a que a los niños les sea mucho más fácil de alguna manera pasar esta situación. También existen libros, también os lo digo, por si alguno está pensando en los casos en los que es necesario ir al juzgado con los niños. Si os acercáis a alguna librería, podéis pedir, porque yo ahora mismo no sé el título, no lo recuerdo, podéis pedir algún libro para explicar a los niños qué es lo que se encuentran los niños cuando sus padres tienen que ir al juzgado, cuando ellos tienen que ir a hablar, porque los niños que son mayores de 12 años y sus padres están divorciando, pues tienen que ir a hablar al juzgado con el fiscal, y cuando son más pequeños, pues normalmente suelen ir a hablar con las psicólogas del juzgado. Entonces hay libros, hay un libro concretamente que les va explicando a los niños cada uno de estos pasos cuando tienen que ir al juzgado. Es muy aconsejable para que de ahí podáis de alguna manera coger ideas. Y luego también lo que de alguna manera es importante, que a la hora de tomar la decisión de contárselo a vuestros hijos, le transmitáis siempre que ellos no son los culpables de lo que están pasando y que siempre os van a tener como padres y que lo queréis, que los queréis mucho. Es algo que tenéis que repetirles muchas veces, porque en esta situación de ruptura de la pareja, los niños les va a hacer falta quizás oír eso, aunque vosotros me podéis decir, Paula, mis hijos ya saben que les queremos. No, ya lo saben, pero tenéis que decírselo. No tenéis que dar las cosas como ya algo hecho. Decírselo, repetírselo en este momento, que para ellos puede ser quizás un momento de inseguridad, decirles que no son culpables, decirles que los queréis.
Nosotros en Negotia siempre, y si nos habéis estado oyendo desde el principio, nuestra finalidad es proteger a la familia. En Negotia no buscamos culpables, buscamos soluciones. Gracias, Paula. Bueno, nos pregunta Angélica. Hola, Angélica. Bueno, ha estado mucho tiempo aquí con nosotros y una duda porque, bueno, sus hijos ya van creciendo. Nos pregunta, una vez que los hijos tienen 18 años, ¿qué pasa con la custodia y la pensión del chico? Pues una cuestión muy importante, Angélica, que nos la preguntan muchas veces. Lógicamente, cuando se tiene 18 años ya no existe la guardia y custodia, porque la guardia y custodia es hasta los 18 años. A los 18 años todos somos mayores de edad. No tenemos que estar bajo el cuidado de nadie. Sí que es verdad que en el día a día, ahora mismo lo que está sucediendo y cada vez más es que un chico con 18 años no tiene independencia económica. Es decir, aunque no tenga que estar bajo el cuidado de nadie, sí que depende económicamente de alguien y tiene que vivir con alguien en una vivienda. Entonces, aunque no exista la custodia, lo que hay que establecer es ese mayor de 18 años, ¿con quién va a vivir? ¿Va a vivir con su padre? ¿Va a vivir con su madre? ¿Va a vivir con los dos? Con 18 años, lógicamente, se escucha al hijo o la hija qué es lo que quieren hacer. No podemos imponerle a una persona de 18 años que haga algo que no quiere hacer. En cuanto al tema de la pensión, lógicamente, si existen pensiones, las pensiones tienen que estar en vigor, tienen que estar vigentes, precisamente porque es un mayor de 18 años que depende económicamente de los padres y, por tanto, los padres tenemos la obligación de seguir manteniendo a nuestro hijo. Igual que si no estuviésemos separados o divorciados, no les vamos a echar a la calle, tenemos que estar manteniéndoles. Entonces ahí habrá uno que tendrá que hacerse cargo todos los meses de pasar una pensión de alimentos y otro contribuirá pues con la vivienda y también aportando gastos a ese hijo. Es decir, tiene que haber un mantenimiento del hijo mayor de 18 años que depende económicamente de los progenitores por los dos progenitores. No se extingue la pensión de alimentos porque uno de los hijos tenga 18 años. Gracias, Paula. Se nos está ya acabando el tiempo. ¿Tenemos alguna pregunta más? Os mandaremos, lógicamente, a todos este vídeo por si hay alguna cosa que se ha quedado en el tintero. Podéis preguntarnos todo lo que queráis en Negotia. Seguiremos haciendo charlas de como esta, de temas de derecho de familia. Y la próxima, que tendremos la próxima semana, y os convocamos a todos y ya os la comunicaremos, pues hablaremos de esa comunicación de sus hijos y de cómo hacer el convenio regulador. Lo tendremos el próximo día, la próxima semana, y podréis y seguir preguntando muchísimas cosas. Luego, posteriormente, a todos los que habéis estado hoy con nosotros, y ya sabéis lo que es un plan de parentalidad y lo que también es una mediación, que nosotros lo aconsejamos porque así vamos a acometer este procedimiento mucho antes de llegar al juzgado, pues llegando a acuerdos y trabajando nuestra familia, y luego ya veremos si queremos presentarlo judicialmente o no, pero vamos a hacer esa reflexión sobre nuestra familia, sobre el nuevo modelo de familia que queremos una vez que ya no estamos viviendo juntos, pues os mandaremos, lógicamente, a todos los que habéis estado hoy con nosotros unas condiciones especiales para que podáis acceder a este plan de parentalidad o a esta mediación, y a todos aquellos, lógicamente, que queráis hacernos alguna consulta, pues ya sabéis que trabajamos en contacto, siempre en colaboración con Amaya, porque creemos que siempre hay que trabajar en equipos multidisciplinares para conseguir tener ese mejor resultado y conseguir seguir siendo una familia feliz y una familia unida, exactamente igual que antes del divorcio. Pues todo esto os lo mandaremos a todos vosotros. Pero todavía nos queda ya una última pregunta antes de cerrar, que bueno, pues a veces es verdad que muchas veces queremos hacerlo todo muy amigable, muy amistoso, pero no siempre es posible. Nos cuenta aquí Valeria, que bueno, da recuerdos a Paula, ¿no? Habla de que tiene una gran amistad con ella cuando la conoció como su abogada, y lo que comenta es que ella sigue, por desgracia, teniendo un mal rollo, ¿no? Y bueno, pues qué puede hacer cuando los hijos van creciendo y bueno, y tienen esas dificultades, pues que a veces pues no quieren ir con alguno de los otros progenitores. La verdad es que esta cuestión es una cuestión que se plantea muy a menudo.
Se plantea muy a menudo porque quizás puede ser que una de las partes a lo mejor no está colaborando todo lo que tendría que colaborar para que esos hijos, cuando acuden a esas visitas o esas relaciones, estén a gusto. ¿Por qué razón? Porque hay muchas veces que después de una ruptura de pareja, hay muchas veces que una de las partes no cierra todavía, como digo yo, no pasa página, no cierra todavía el libro. Entonces, sucede muchas veces que hay hijos que acuden a visitas y en esas visitas oyen cómo se habla mal de su padre, oyen cómo se habla mal de su madre, a lo mejor de una manera directa y otras veces de una manera indirecta. Y esto pues crea rechazo muchas veces. Hay veces que hay hijos que están en visitas y a lo mejor le piden algo a su padre o a su madre tan nimio como puede ser, ¿me compras un paquete de pipas? Y la contestación es que te lo compre tu padre y que para eso le paso una pensión de alimentos. Hay muchas veces que se utilizan a los hijos como armas arrojadizas, como decía Maya, cosa que no se debe de hacer. Y eso va minando en los hijos y llega un momento en el que los hijos de alguna manera dicen, no quiero ir. ¿Qué sucede cuando los niños pasa esto? Pues si los niños son más pequeños, de 12 años, tenemos un problema. Tenemos un problema porque los menores de 12 años, si no quieren ir con sus padres, pues el juez lo que nos dice y los fiscales es que tenemos que intentar, por nuestra parte, la persona que está viviendo con ellos, que tiene la custodia, tiene que intentar de alguna manera convencerles para que vaya, para que cumpla las visitas y siempre se culpabiliza a ese progenitor que convive con los niños como que es el que tiene la responsabilidad de convencer a los menores para que acudan gustosamente con su padre, sin darse cuenta que los padres que reciben a esos niños en visita también tienen que colaborar para que la relación sea buena y los niños estén a gusto. Ya os digo, si son menores es muy complicado poder, a lo mejor hay la pregunta, poder conseguir que los niños no tengan visitas con ese progenitor, porque además para los niños es bueno tener visitas con ambos progenitores, es bueno tener buena relación con ambos, es bueno ese contacto. Cuando son mayores de 12 años, si sucede eso, si sucede ya que hay un rechazo, que hay una negativa, tenemos que ver y tenemos que estudiar pormenorizadamente si nuestros hijos no quieren ir por capricho o si realmente la situación en la que están ellos cuando acuden a esas visitas es una situación mala o perjudicial para ellos. Tenemos que valorar esto y tenemos que darnos cuenta que muchas veces los niños, cuando sus padres están separados y divorciados, como son muy inteligentes y saben además que sus padres no tienen buena relación, no tienen comunicación entre ellos, a veces intentan un poco hacer chantaje a los dos. Tenemos que darnos cuenta también de esto, que nuestros hijos, por muchos que los queramos, son muy inteligentes, saben aprovecharse de las situaciones y a veces nos hacen chantajes, tanto a un lado como a otro. Atención a eso, hay que estar siempre con el ojo avizor y ver si realmente lo que cuentan es verdad o nos están contando una película para no volver porque no les dejan estar pues tantas horas conectados con internet o con el teléfono. Esto hay que valorarlo. Si después de valorarlo esto vemos que realmente la situación que viven los hijos, nuestros hijos, es una situación que es problemática, que puede ser perjudicial para su salud, es cuando tendríamos que plantearnos acudir al juzgado, presentar una modificación de medidas de esa sentencia y exponer al juez la situación que están viviendo los niños. Pero ya os digo que es una situación muy complicada el tema de poder demostrar que esas visitas no son convenientes para ellos, salvo lógicamente casos excepcionales donde los niños, pues por ejemplo, son maltratados físicamente, psicológicamente, o en el caso, por ejemplo, de que sus progenitores pues sean consumidores de alcohol, de droga, etcétera. Cuando los niños ya tienen una edad de 14, 16 años, esa edad que es un poco edad adolescente, sí que es verdad que cara al juzgado, si los niños no quieren tener relación con una de las partes, tendríamos que acudir para cambiar esa situación en el juzgado y que el juez lo recogiese. Sí que es verdad que los jueces lo que dicen es que un chico con 14, 16 años no le podemos obligar a hacer algo si no quiere. ¿Qué quiero decir con esto? Que con 14, 16 años sí que podemos acudir al juzgado con una probabilidad del 99% de que un juez nos diga que las visitas se acuerden libremente entre ellos sin que tengan que cumplir estrictamente las visitas que se habían fijado en la sentencia.
Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todos los que habéis estado hoy con nosotros. Amaya, Paula, si queréis decir unas pequeñas palabras para cerrar y despediros de todos los espectadores que han estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Yo creo que es muy interesante y que además es fundamental por el futuro de nuestros hijos, por nuestro propio futuro, por nuestra felicidad, hacer las cosas bien, contar con buenos profesionales y tomarnos el tiempo necesario para hacer bien las cosas y manteniendo el modelo de familia que teníamos hasta ahora en la medida de lo posible, porque realmente pues, podemos conseguir que nuestra relación de pareja pues, sea roto, pero desde luego lo que en ningún caso tenemos que conseguir o podemos permitirnos es que nuestra familia también se rompa y eso lo podemos hacer y lógicamente nosotros, bueno, la mayoría tenemos la suerte de que la mayoría de las personas que vienen aquí a Negotia, pues al final tienen relaciones estupendas y muy satisfactorias de familia, que al final es el objetivo que perseguimos todos. Amaya, Paula, si queréis decir alguna cosita antes de marcharnos. Bueno, yo solo quería decir que la verdad da mucho gusto trabajar con vosotras, que tenéis tan claro que lo que hay que salvaguardar es el bien de la familia, que los niños estén bien y que los adultos estén lo mejor posible. Y yo sé que las personas que pasan por las manos de Paula pues lo consiguen y está muy bien poder trabajar con un equipo tan comprometido. Bueno, gracias a ti, Amaya, por formar parte de este equipo, porque desde luego para nosotros es fundamental tener equipos multidisciplinares donde trabajemos de una manera global la familia, donde se hace ese plan de parentalidad que nos parece fundamental y ese trabajo con toda la familia, pues porque al final queremos y buscamos lo mismo todos, ¿no? Esa felicidad en las familias. Paula. Sí, simplemente para terminar, os quería otra vez de nuevo recalcar que aquí en Negotia y por mi parte siempre intentamos que se lleguen a acuerdos. Esto no significa que si no hay un acuerdo nosotros no llevemos procedimientos en el juzgado. Por supuesto que llevamos procedimientos en el juzgado. Yo siempre lo que os recomiendo es que hay que hacer las cosas con calma, sin prisa, con la mente fría. Vamos a intentar gestionar bien el conflicto. Vamos a intentar llegar a un acuerdo. Luego, si ponemos toda la carne en el asador por nuestra parte y no se llega a ese acuerdo, ya acudiremos al juzgado. Pero vamos a darnos unos tiempos para intentar conseguir ese acuerdo, que va a ser lo mejor para la familia. No os olvidéis que las parejas se rompen, las familias no. En Negotia buscamos soluciones, no buscamos culpables. Muchas gracias, Paula. Y nada, os invito a todos a que nos sigáis a través del canal de YouTube, de Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y que estéis atentos porque la próxima semana seguiremos tratando en profundidad todas estas cosas. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido, a todos los que nos estáis dando las gracias, Angélica, Valeria, Rubén, Alberto, muchas gracias a todos. Y nada, la semana que viene volveremos a estar aquí con todos vosotros. Estaremos con Paula Ayer Franco, con Amaya de Miguel de Relájate y Educa, que desde luego para nosotros es una colaboradora extraordinaria para ese trabajo que hacemos con las familias con niños, y contaremos también con Mónica Sarabia, también forma parte de nuestro equipo, que es pedagoga y mediadora y que también pues, nos dará su visión de cómo trabajar en esa unidad familiar, que es un poco lo que perseguimos. Ya os mandaremos, recibiréis en breve un correo electrónico con este vídeo por si no lo habéis visto y bueno, pues un poquito pues con esas condiciones especiales que vais a tener todos los que queráis y ya sabéis, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis hacernos, nos la podéis hacer a través de correo electrónico negotia@negotia.es o bien os podéis llamar por teléfono y estaremos encantados de solucionaros todas las dudas que tenéis. Gracias y hasta la próxima.